Hola, mi nombre es Alejandro Martínez, mi matrícula es A010-66904 y mi primer pregunta es, ¿qué representa la constante de tiempo de un circuito RC? Bueno, la constante de tiempo, como sabemos, representa o es un indicador de la velocidad a la cual un circuito tiene una reacción ante una perturbación, como lo vimos en el reto. Esta constante de tiempo puede representar el tiempo de carga o el tiempo de descarga de nuestro circuito. Es por ello que la fórmula, como sabemos, es T o tau, que es la constante de tiempo, es igual a RC. Entonces esto quiere decir que si multiplicas las resistencias totales por las capacitancias totales, vas a obtener la constante de tiempo de tu circuito y este te va a permitir conocer la velocidad y el tiempo de reacción ante alguna situación o alguna perturbación que tenga tu circuito, ya sea de carga, de descarga o alguna otra cosa que se le pueda analizar a este circuito. Por otro lado, mm, la pregunta 2 dice, explica brevemente el primer enunciado de Kirchhoff. Para esta pregunta me gustaría empezar antes del enunciado con decir qué es la primera ley de Kirchhoff y esta se refiere a la ley de los nodos. La ley de los nodos, bueno, para empezar, un nodo es aquella parte en donde se conectan dos componentes de tu circuito y reciben la misma carga o la misma corriente, ya que el nodo se reparte en dos. Entonces, lo que dice el primer enunciado de Kirchhoff es que la corriente entrante al nodo va a ser igual a la suma de las corrientes salientes. Esto quiere decir que si tienes un nodo en donde se reparte en una capacitancia y una resistencia, sabemos que la corriente entrante va a ser igual a la suma de las corrientes salientes de ya sea de tu capacitor o de tu resistencia. Esto nos ayuda mucho ya que en en nuestros circuitos normalmente vemos muchos nodos y esto nos permite conocer cuál es la corriente de entrada y cuál es la corriente de salida de una manera más sencilla, ya que sabemos que la corriente entrante es la suma de las corrientes salientes. Para la tercera parte, mi tercer pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre resistencia eléctrica y resistividad eléctrica? Bueno, una resistencia eléctrica es básicamente la oposición de flujo dentro de un circuito y esta depende de un conductor. Normalmente es representada por la letra R y tiene un valor de ohms o de omegas, como se le quiere decir. Ese es su valor y esta es una resistencia eléctrica. Básicamente se opone al flujo y baja la corriente para permitir que las demás partes del circuito tengan menos corriente. Por otro lado, la resistividad eléctrica se refiere a la dificultad de un material para conducir corriente. Esto quiere decir que no depende del conductor, sino que depende del material y de qué esté hecho y dependiendo de su permitividad eléctrica, esto nos ayuda a saber si el material es resistente, o sea, tiene una buena resistividad eléctrica hacia la electricidad, o si el material de plano no tiene una buena resistividad. Entonces, básicamente la resistividad depende del material y no depende como del conductor. Entonces, para la pregunta 4, dadas dos resistencias idénticas, ¿cómo puedo conectarlas para reducir la resistencia a la mitad? Ok, esta es muy sencilla, considero que es una de las preguntas más sencillas, ya que, bueno, para empezar, sabemos que las resistencias, dependiendo de cómo son conectadas, van a tener diferente sumatoria de ellas mismas. Si las resistencias son conectadas en serie, simplemente se suman las resistencias. Si tienes una resistencia de 10 y una resistencia de 20 ohms, si las conectas en serie, vas a obtener una resistencia total de 30 ohms, ya que solo se suma resistencia 1 más resistencia 2. Entonces la única forma para reducir la resistencia en este circuito es conectándolas en una forma paralela, ya que la fórmula es 1 sobre resistencia total es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3 y así
y así continúa con las demás resistencias que encuentres en tu circuito. Entonces la única forma para bajar la resistencia en un circuito es conectándolas en paralelo. Básicamente si le ponemos números así como el otro, si tenemos, eh, no sé, una resistencia de 20 y una resistencia de otra resistencia de 20, si las conectas en serie vas a tener una resistencia de 40 total. Sin embargo, si las conectas en paralelo, vas a tener que es 1/20 más 1/20, vas a tener una resistencia de 10 ohms total. Esto quiere decir que disminuyó la resistencia ya que fueron conectadas en paralelo. Esto es gracias a lo mismo de la ley de los nodos, ya que se reparte la corriente y a la vez esta tiende a, como están en paralelo, disminuye la corriente, entonces su sumatoria va a ser la mitad de la sumatoria de la corriente inicial. Entonces, en paralelo es la única forma de disminuir la resistencia a la mitad. Y por último, dice, explica si la situación es verdadera. Si se tiene un circuito RC alimentado por una fuente B0 donde la resistencia está conectada en serie con el capacitor, se puede afirmar que la corriente que sale de la fuente ay, será diferente de la corriente que entra en ella. Y esto es cierto. Esto ya que, bueno, incluye un poco acerca de la primera ley, ya que esta habla de los nodos. Los nodos básicamente sabes que cuando hay un nodo se convierte en un circuito en paralelo, ya sea entre la resistencia y el capacitor. Entonces, si aquí nos está diciendo que la resistencia con el capacitor se conectan en serie, sabemos que ya sea que esté primero el capacitor o esté primero la resistencia, va a tener una resistencia a la oposición de flujo si fuera la resistencia, o si fuera un capacitor también, de igual forma el flujo que obtiene la siguiente etapa del circuito, ya sea la resistencia o el capacitor, va a tener mucho menos corriente que la que ingresó al inicio. Entonces, lo que hace un circuito en serie es que va a disminuir la corriente, ya sea con una resistencia, con el capacitor, va a disminuir la corriente y el voltaje va a disminuir debido a que cuando entra va a tener una mayor oposición a que si fuera conectado en paralelo. Si este enunciado dijera que está conectado en paralelo y lo que sale es lo mismo que lo que entra, también estaría correcto, porque básicamente con la ley de la primera ley, la ley de los nodos, sabemos que si entra una corriente por un nodo, se reparte a paralelo entre la capacitancia y la resistencia, la sumatoria de estas va a ser igual a lo que entró anteriormente. O sea, si entra una corriente, la sumatoria de las corrientes netas de estas resistencia o capacitancia va a ser la misma. Entonces, si aquí dice que están en serie y la que entra es diferente a la que sale, entonces sabemos que también es cierto. Básicamente por lo mismo que acabo de explicar, sabemos que es cierto y esto nos permite contestar la pregunta sabiendo que la diferencia no depende de los números, depende de qué tan grande es la resistencia o de qué tan grande es la capacitancia, pero esto nos va a permitir, gracias a la primera ley y al primer enunciado, que cuando entra por lo que entra va a ser diferente a lo que sale si están conectados en serie. Y pues muy bien, esas fueron mis 5 preguntas y muchas gracias.